un grande abismo entre nosotros, cuán alto monte vaya a escalar. Con desespero volteé al cielo, clame a tu nombre la oscuridad. En las tinieblas tu amor profundo partió la sonda y me alcanzó. Tu obra completa, el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Sí, Señor. Inconcebible misericordia, inmensurable tu gracia es. El Dios eterno dejó su gloria y con mi culpa Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Me rescataste, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Esa mañana quedó cumplida tu promesa de resurrección. Desde el silencio, con gran rugido, quebró el poder de la muerte. Lo decimos con agradecimiento. Esa mañana quedó cumplida tu promesa de resurrección. Desde el silencio, con gran rugido, queda el poder de la muerte en mí. La victoria es tuya, Señor. Está
la victoria, Señor, y en ti tenemos esperanza, Señor. Tú has derrotado a la muerte. Hermanos, una bendición estar juntos, compartir la palabra, edificarnos mutuamente en lo que Dios nos está hablando. Ya varios años que la congregación ha estado promoviendo la capacitación de todos en consejería bíblica. No solamente en esta congregación, sino hemos invitado a otras congregaciones para que también participen. Yo quiero alentarles este tema, estos temas de consejería bíblica, no son como algo que uno conoce, ya sabe y ya no necesita más. No es así. Es necesaria una capacitación continua. Por eso estamos repitiendo los 2 primeros módulos. Porque yo, por ejemplo, he tomado el módulo 1 creo que 3 veces. Son 30 y tantos temas, ¿no?, que necesitamos que se arraiguen en nuestro corazón para que no salgamos con un consejo humano en el momento de que haya necesidad. No estemos improvisando según nuestro criterio para dar una palabra o para aún nosotros mismos tomar una decisión en nuestras vidas. No, necesitamos estar bien arraigados en la palabra y saber qué es lo que Dios piensa en cada situación. Hermanos, Dios es un Dios de consejería. Es el primero que ha dado consejería. Vemos en la familia de Adán y Eva que Dios bajaba cada tarde a charlar con ellos. Tenían comunión y Dios les hablaba y ellos le hablaban. Había una cercanía. Y vamos a ver en Génesis en el capítulo 4. Esto es después de la caída. Ustedes saben, Dios tuvo que sacarlos del huerto donde estaba el árbol de la vida, para que no sigan viviendo en pecado, en esta condición caída, destituida de la gloria de Dios por la desobediencia de ellos. Tuvo que sacarlos del huerto para que ya no tomen del árbol de la vida. Pero sus vidas continuaron, al menos por unos años. Algunos cientos de años, la verdad, Adán y Eva. Y continuó la vida de ellos. Tuvieron hijos, ustedes saben, el mayor Caín, el menor Abel. Y empezaron los problemas graves. Leeremos entonces Génesis 4 desde el verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora,
¿Les ha pasado a ustedes que ha decaído su semblante por alguna situación que está pasando en sus vidas que no es del agrado, no es positiva y que les hace renegar mucho? ¿Le ha pasado? Sí, ¿no ve? Creo que todos hemos pasado por eso. Y cuando decae así nuestro semblante, ¿qué hacemos? Generalmente nos desfogamos con el que está más cerca. A veces es el cónyuge, a veces son los hijos, alguien con quien trabajamos en el trabajo, en el colegio, en la escuela, en la universidad, pero nos volvemos ogritos, ¿no ve? Nos volvemos malos. Y de nuestro corazón salen sapos y serpientes por nuestra boca. Cuando insultamos a alguien, cuando menospreciamos a alguien, cuando tratamos mal, cuando nos enojamos y dejamos que el enojo nos gobierne. Ahora, aquí estamos frente a una situación donde Dios está mirando la ofrenda de cada uno, de Caín y de Abel, y se agrada de la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque Abel trajo de todo su corazón una ofrenda de las ovejitas más gordas. Lo más gordo, dice. ¿No? De los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, ¿qué pasó con Caín? No es muy explícita la palabra por qué el Señor no miró con agrado a Caín. Pero conociendo a Dios, Dios nunca obra injustamente. Dios no va a preferir la ofrenda de uno sobre el otro sin motivo. Caín estaba con un mal corazón. Tampoco sabemos bien cómo lo han criado, los detalles de la vida de Caín. Quizás ha sido un muchacho muy mimado por sus papás. Era el primer hijo en la primera familia, no se olviden. Adán y Eva no habían asistido a cursos de consejería bíblica, de cómo criar hijos, ¿no ve? De cómo ser buenos padres. Más bien el pecado acababa de entrar a sus vidas y estaba afectándoles a ellos y a sus hijos. Por ejemplo, con Adán y Eva no vemos ni una pizca de arrepentimiento. No sé si se han fijado, pero después de tremendo pecado de desobedecer la palabra que Dios mismo les ha hablado, no vemos un arrepentimiento en ellos. Pedir perdón a Dios, humillarse, hubiera sido lo normal, ¿no? Después de haber sido los que han introducido semejante catástrofe a la humanidad. Toda la humanidad ha estado destituida de la gloria de Dios después de esa caída. Ellos han apagado la luz para toda la humanidad. Hemos entrado en tinieblas. Si Jesús no hubiera venido a nuestras vidas, todos nosotros estaríamos camino al infierno. ¿No ve? Iniciado originalmente por Adán y Eva. Entonces lo menos que correspondía era un arrepentimiento y un humillarse delante de Dios que no hicieron. No vemos una buena actitud en ellos, ¿ya? Y vemos aquí un principio de consecuencias malas para su hogar. ¿Qué harías tú si uno de tus hijos lo mata al otro? Es lo que pasó. ¿Y saben por qué? Por celos, por envidia. Entonces, a continuación, tenemos la primera prédica en la Biblia.
¿Quién la da? Dios mismo. ¿A quién le predica? A Caín. ¿Y qué le dice? A ver, miraremos. Verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? O sea, le está haciendo una pregunta para que Caín vea su corazón. Eso es consejería. ¿Qué está pasando en tu corazón que te está llevando a tomar esta actitud? A ver, puede ser una actitud de venganza, como en este caso, ¿no? ¿Y venganza de qué? No le ha hecho nada. Abel ha presentado su ofrenda a Dios. Y el hecho de que le haya agradado a Dios es porque estaba haciendo bien. No le hizo nada a Caín. Pero a Caín se puso celoso de su hermano, ¿no? Y decidió matarlo. Y Dios, que conoce lo que hay en nuestro corazón, le está predicando, le está aconsejando a Caín: ¿por qué ha decaído tu semblante? A ver, analiza, pensá, ¿qué está pasando en tu corazón? ¿De dónde viene esto? ¿Se dan cuenta? Esa es la primera consejería bíblica de parte de Dios a Caín. Entonces Jehová dijo a Caín: si bien hicieres, verso 7, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué significa esto? Dios está viendo el corazón de Caín y le advierte: el pecado está a la puerta. En otras palabras, ya estás por cometer pecado. Estás en la antesala del pecado. ¿Cuál era el pecado? Iba a matar a su hermano. Y Dios le está diciendo: oye, piensa bien lo que vas a hacer. Si haces el bien, ¿acaso Dios no te va a bendecir? ¿Acaso Dios no va a aceptar tu ofrenda si tú lo haces con un corazón limpio, sincero? Claro, eso le está diciendo. Si hicieres el bien, ¿no vas a ser enaltecido? Si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, no tienes por qué ser esclavo del pecado. No tienes por qué ser esclavo de tus pasiones, de lo que tienes en tu corazón. Puedes ser libre de eso, solo con escoger obedecer a Dios. No hacer conforme a tus emociones, lo que tu emoción te dicta en un momento dado, porque te has enojado, algo no te ha gustado, y das rienda suelta a tu ira, a tu emoción. No necesitas hacer eso. Puedes volver tu corazón de esa mala actitud que tenías cuando has presentado tu ofrenda. Ahora puedes volver a ponerte bien delante de Dios, y el pecado no se va a enseñorear sobre ti. Al revés, tú te vas a enseñorear sobre el pecado. Ese fue el consejo de Dios en la primera prédica de Dios a la humanidad. Y fue una prédica de consejería para que Caín no se deje llevar por sus emociones negativas, por sus pensamientos negativos. ¿Se imaginan qué estaba pensando Caín para matar a su hermano? ¿Qué había en su corazón? Otra vez, Abel no le hizo nada.
Ni siquiera estaba enojado Abel con Caín. Todo estaba en la mente de Caín. Por eso Dios le dice, a ver, mira tu corazón. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué estás así enojado? ¿Por qué quieres matar a tu hermano? En otras palabras, porque Dios sabía lo que Caín quería hacer. ¿Qué hace Caín? Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Qué guaso, ¿no? Caín en responderle así a Dios, qué mal corazón. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Yo solamente lo he matado, nada más. ¡Qué barbaridad! Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y bueno, Dios le da una sentencia, ¿no? A Caín. Y sigue la vida. De la familia de Adán y Eva. Pero hermanos, la enseñanza está ahí para nosotros. Porque podría haber sucedido y no está registrada en la Biblia. Está registrada para que nosotros prestemos atención y veamos el asunto del corazón. Cómo debemos prestar atención a lo que está pasando en nuestro corazón. Especialmente cuando hay algo negativo o alguna circunstancia mala, algo que no nos gusta, que nos hace sentir celos o envidia. No vamos a cambiar la circunstancia, generalmente está fuera de nuestro alcance eso, pero sí podemos cambiar nuestro corazón. Sí podemos cambiar de actitud y Dios le dice a Caín, si hicieres el bien, ¿no serás enaltecido? El pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él. No tienes que entregarte al pecado. Y todos vivimos esto, hermanos, cada día. Todos vivimos esto. Cada vez que tú escoges desobedecer a Dios por tus emociones, generalmente malas, estás haciendo lo mismo que Caín. Quizá no llegues a matar a alguien, pero en tu corazón estás tomando una actitud de menosprecio, desprecio, odio hacia tu hermano o tu hermana. Amén. Y hay que obedecerle. Hay que obedecer. Dios le da una palabra y Caín desobedece. No le da la gana, como decimos. No quiere obedecer a Dios. El resultado, una catástrofe en la familia. Un hermano lo mata al otro. Y lo peor, sin motivo. Ni siquiera había una razón que Abel le hubiera hecho algo a Caín para que vaya a matarlo. No había motivo. Simplemente una emoción negativa en el corazón de Caín, motivada por sus malos pensamientos. En algún lugar Caín se extravió al pensar. Echó la culpa a Abel porque Dios no recibió su ofrenda. ¿Tenía algo que ver Abel con eso? No tenía nada que ver. Era un asunto entre Dios y Caín. Y Dios le dice, si haces el bien, ¿acaso no vas a ser enaltecido? ¿Enaltecido por quién? Por Dios mismo. En otras palabras, voy a bendecir tu vida. Voy a recibir tu ofrenda para bendición tuya. Si tú haces el bien. Pero él estaba cerrado en su corazón. Ahora,
Hay muchos casos en la palabra como este que hemos visto. Muchos casos donde los hombres, mujeres, hemos decidido desobedecer y hemos traído consecuencias nefastas a nuestras vidas. ¿Ya? En Números, capítulo 12, podemos ver otro caso. Números, capítulo 12. Ahora, normalmente, cuando hay un liderazgo y hay una rebelión contra el liderazgo, por ejemplo, en el ejército, si un soldado se rebela contra su jefe, el comandante de ese momento, y si están en batalla, el comandante tiene el derecho de matarlo a ese soldado que está en rebeldía. Ya no hay charla. Oye, mira, por favor, pórtate bien, estamos en batalla. ¿Cómo vas a hacer eso? Si él quiere escapar, el comandante tiene el derecho de matarlo. ¿Ya? Ahora, aquí estamos viviendo, en Números 12, un capítulo, una etapa en la que Moisés está llevando al pueblo a la tierra prometida. Los ha sacado de Egipto, han visto señales grandiosas de Dios y están yendo a la tierra prometida. Si se acuerdan las 10 plagas en Egipto, si se acuerdan el mar rojo partido para que ellos pasen en seco, señales tremendas de parte de Dios para respaldarles. De día una columna de nube, de noche una columna de fuego que los protegía y los guiaba. Por dónde van a ir, cuándo van a acampar, dónde van a acampar. Todo estaba calculado por Dios para que en unos pocos meses lleguen a la tierra prometida. Y en el capítulo 13 ya están mandando los espías para reconocer la tierra prometida. Ahora, yo me imagino que todos ustedes saben lo que pasó, ¿no? Esos 10 espías dieron mal reporte y pudieron convencer al pueblo más que los 2 espías que dieron un buen reporte, que fueron Josué y Caleb. Y el pueblo se desanimó y habló mal de Dios. Lo peor que podemos hacer en cualquier situación de prueba que estamos viviendo, lo peor que podemos hacer es pensar mal de Dios, como ellos hicieron. Ah, Dios está contra nosotros, por eso nos ha traído hasta aquí. ¿Es verdad? Dios puede estar en contra nuestra cuando nos está queriendo meter a la tierra prometida. No era verdad, pero era un mal pensamiento que, pucha, les hubiera hecho muy bien este consejo de Dios, ¿no? A ver, mira tu corazón, ¿por qué estás pensando así? ¿Cómo vas a hablar mal de Dios que te ha traído hasta acá con tantas señales y partiendo el mar y todo y te ha alimentado? Porque eran casi 1 millón de personas. Haber alimentado 1 millón de personas en el desierto, Dios los trajo con bien y agua y protección y todo. No era así nomás. Dios es Dios poderoso. Este capítulo 12 está antes de la parte de los 2 espías.
En este capítulo no se revela el pueblo contra Moisés, sino que sus propios hermanos, su hermana y su hermano, Aarón y María, son las que se rebelan contra él. En otras palabras, golpe de Estado. Eso conocemos bien, ¿no ve? Los bolivianos sabemos qué significa perfectamente. Cuando alguien se rebela contra la autoridad del país y quiere derrocarlo por la fuerza. Eso se llama golpe de Estado. Y eso es lo que le hacen a Moisés. Leeremos. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Cus era el nieto de Noé, ¿ya? El nieto del hijo de Noé que se llamaba Cam. Cam fue el que no cubrió la desnudez de su padre, si se acuerdan, cuando Noé se había emborrachado con la primera cosecha de uvas que había tenido después del diluvio, y sus hijos, sus otros dos hijos lo taparon, pero este hijo Cam no tuvo esa actitud de cubrir la desnudez de su padre. Entonces tenía ¿qué podemos decir? Como un castigo sobre esta descendencia. Y no sé de cómo Moisés se relaciona con una mujer cusita de esa familia y la toma como esposa. Y dijeron, verso 2, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Entonces, ¿acaso Moisés nomás recibe palabra de Dios? ¿Acaso nosotros no? Ahí deberíamos cuestionar el corazón, ¿no? Decirles a Aarón y María, oigan, ¿qué está pasando en su corazón para hablar así? ¿Van a hacer golpe de Estado? ¿Y a causa de qué? ¿De que Moisés se ha casado con otra mujer de otra familia? ¿Es suficiente para que hagan golpe de Estado? ¿Sabía Dios que Moisés había tomado esta mujer? Claro que sabía. ¿Y le había reprendido, reñido? No, Dios lo aceptaba así a Moisés. Hubiera sido mejor que sea de la familia de Israel, en fin. Pero no lo reprende Dios. Y ellos se están rebelando y acusándole a Moisés. ¿Acaso por ti nomás ha hablado Dios? Este es un punto peligroso. Cuando no reconocemos el liderazgo que Dios ha puesto en la iglesia y hablamos mal de alguien. Por eso la palabra dice, si vas a hablar algo, que sea con testigos, no en base a tus emociones. Presenta a las pruebas, los testigos que hay en contra de esa persona que estás acusando, si es de liderazgo. No, esa es la palabra. No se puede acusar así nomás porque a mí me dio la gana o me cayó mal o no me saludó. Así que yo voy a hablar mal contra esta persona. Es delicado porque el liderazgo en la iglesia está representando a Dios. No es un asunto humano como, digamos, la directiva de un club social, que eligen a su presidente, su vicepresidente, etcétera, y alguien de los miembros del club dice, no, estos no me caen bien. En ese caso no es el fin del mundo. Pero en el caso de un liderazgo que Dios ha puesto y que tú te pongas a ensuciar, a hablar mal, ¿quién te hace cargo? Dios mismo. Porque si Él ha puesto ese liderazgo y se habla mal de esas personas, Dios se va a encargar, como hizo en este caso. ¿Qué vamos a ver?
¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Eso es clave. Lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés: a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Moisés era el más manso. ¿Qué pasa cuando un líder es manso? Es fácil para los demás aprovecharse, ¿no? Y tomar ventaja y pensar que no va a hacer nada porque él es manso. Moisés no hizo nada. No los reprendió, no les dijo: oigan, esto es de Dios, mi liderazgo no lo he hecho yo. Dios me ha llamado a esto. Entonces, ¿quién lo defendió? Dios mismo. Dios se puso aquí. ¿Por qué no han tenido ustedes temor de Dios para hablar así? Contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que muere, el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Entonces, ¿por qué solamente la lepra a María y no a Aarón, si los dos estaban confabulados? Parece que en este caso el liderazgo para esta actitud venía de María. Ella estaba juzgando a su hermano Moisés y hablando contra él, y Aarón simplemente se le unió. Y cuando Dios juzga el asunto, ella aparece leprosa en todo su cuerpo. Y los leprosos obviamente tenían que apartarse de los demás porque si no iban a contagiar. Entonces había principios, leyes ya sobre los leprosos. No podían acercarse a un grupo de personas, ni a una persona, sin decir: soy leproso, ¿no? Inmundo, otros, para que se aparte la gente. Nadie podía tocar a un leproso porque se podía contagiar la lepra. Entonces, acá Dios no les predicó
sino hasta después, ¿no? Aarón pensó que Moisés le había pedido a Dios que los castigue. Por eso le dice a Moisés: no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Locamente hemos actuado y hemos pecado. El verso 11. Él está reconociendo el pecado. Está humillando a Aarón por haber secundado a María. Ella fue la de la murmuración inicial, la que empezó este chisme. Moisés se ha casado con una mujer cusita y no merece ser el líder, no merece ser respetado por nosotros. Imagínense un golpe de estado de esa magnitud. Dios mismo interviene. Y después de que la castiga a María, le baja los humos, como decimos, ¿no? La vuelve leprosa y tiene que ser echada fuera de la congregación por 7 días. Y después, ¿qué pasó? La congregación no pudo moverse de ahí, porque no se olviden, estaban yendo hacia la tierra prometida. Pero ahí tuvieron que parar 7 días para que María se incorpore, se reincorpore. Y aparentemente después de los 7 días se quitó la lepra. Pero ya, esa es una paliza, ¿no ve? Sobre María, para que no esté actuando así ligeramente. Cuando hay un liderazgo y alguien del liderazgo quiere dar golpe de estado, Dios va a intervenir. Si las autoridades han sido puestas por Dios, Él va a intervenir. A no ser que sea un caso de que el liderazgo está pecando, ¿no? Y necesita ser destituido. En ese caso, debe haber un juicio en la iglesia, donde se presenten las pruebas, testigos, que comprueban que el pastor o el líder ha pecado o está pecando. Y claro, en ese caso es diferente. Dios respalda que en la iglesia haya santidad. Y está en contra de un liderazgo que no está santo, que no está consagrado a Dios. Está actuando en su carne, el pecado. Dios mismo va a actuar ahí. Entonces aquí hemos visto la corrección de Jehová. ¿Cómo veía Dios a Moisés? En el verso 7, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aquí nos muestra que a pesar de que Moisés se había casado con una mujer cusita, que para sus hermanos fue suficiente para acusarlo y cuestionar su liderazgo, delante de Dios Moisés estaba bien, era fiel a Dios. En otras palabras, su matrimonio con esta mujer no era una infidelidad a Dios. Dios no tenía reclamo, porque ahí Dios hubiera dicho, ¿no? A Moisés, no puedes hacer eso. Estoy en contra de tu matrimonio. Pero no, Dios le respalda, no tiene pleito con Moisés y lo ve como fiel sobre toda su casa. Hermanos, la fidelidad a la casa de Dios es importante. Dios está viendo eso. Dios está viendo cuál es nuestra actitud hacia lo que está pasando en la iglesia. Y tengamos mucho cuidado en nuestro corazón de no ser livianos al momento de juzgar y hablar mal, especialmente si es contra
alguien que Dios ha levantado. No debemos hablar mal. Si piensas que algo está mal, lo mejor sería que te acerques a esa persona y le digas. Gracias a Dios aquí todos podemos recibir palabra de consejería, incluyendo todos los líderes. Si alguien ve que algo en mi vida está mal, tiene mi permiso para acercarse y decirme cara a cara. No hay problema. No vamos a juzgarle y vamos a hacer el hielo. Vamos a escuchar cualquier exhortación. Porque el plan de Dios para la iglesia es que todos estemos bajo consejería, dando y recibiendo. Ese es el plan de Dios. Ese es, digamos, como el discipulado. Hacer discípulos, ¿no ven? Nos manda Jesús. ¿Qué es hacer discípulos? El Señor dice que obedezcan todo lo que yo les he enseñado. Eso es consejería. No, la consejería es un poco más profunda que solamente un discipulado, así como estar con una persona para aconsejarle, para animarle. También es bueno, pero si alguien peca contra el Señor, nosotros debemos poderle exhortar de acuerdo a la palabra. Cualquier pecado. Si no te sientes en esa capacidad, te animamos a tomar estos cursos, el 1 o el 2, porque te va a capacitar el Señor para usarte. No es para tener conocimiento intelectual, es para usarte para su gloria. Primero, en tu propia vida vas a saber qué hacer frente a circunstancias negativas. Y segundo, vas a poder aconsejar a otros también. Ambos propósitos son de Dios. Nos les animamos. Ahora, hay otro caso en Números 16. Aquí vemos la consejería de Moisés. Esta es una rebelión ya no del liderazgo, sino del resto del pueblo. Número 16, desde el verso 1 vamos a leer. Es un poco largo este capítulo, tiene 50 versículos. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Entonces estos hombres decidieron rebelarse contra Moisés y Aarón y tomaron 250 príncipes de la congregación. Verso 3. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él ha escogido, al que él escogiere, y él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos,
y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, este será el santo, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. O sea, eran de la tribu de Leví, que era la tribu que atendía el ministerio en el templo, en el tabernáculo inicialmente, pero no eran los sacerdotes, eran los que ayudaban, los que administraban, ¿ya? La tribu de Leví, los que manejaban los sacrificios. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que Dios, el Dios de Israel, os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? O sea, había diferencia entre lo que hacía la tribu de Leví y el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos no respondieron. A ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. ¿Te enseñoreaba Moisés imperiosamente? No, era el más manso de toda la tierra. No era su carácter de Moisés así, enseñorearse imperiosamente. Más bien, porque Moisés era suave, ellos se estaban rebelando. Hay gente que se aprovecha del carácter suave del líder para enseñorearse. Ellos estaban actuando mal. Moisés está queriendo hablar con los líderes de este grupo y ellos dicen: no vamos a ir. En otras palabras, no queremos su consejo. No queremos que Él nos hable cómo deberíamos hacer las cosas. Nosotros ya sabemos cómo vamos a hacer las cosas y no necesitamos hablar con Moisés. Él a lo suyo, nosotros a lo nuestro. Y eso le hace renegar a Moisés. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. En otras palabras, no tenían razón de por qué estar contra Moisés. Moisés no había hecho nada malo contra ellos. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también, Aarón, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Tomó cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Cuando uno tiene un mal corazón, contagia a los demás.
En este caso era uno, pero varios se habían contagiado y estaban siguiendo esa mala actitud de rebeldía. Entonces Jehová habla a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus hechos. Y se apartaron de las tiendas de Coré y Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragase con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y ustedes conocen, ¿no ve? ¿Irritaron o no a Jehová? Irritaron a Jehová. En otras palabras, Dios no estaba de acuerdo con esa actitud de rebeldía contra Moisés, contra Aarón. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome sus incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Y los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová. Son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. O sea, los incensarios estaban santificados por el fuego de Dios. Ya, pero los hombres murieron. Y tomaron esos incensarios para cubrir el altar, etc. Y miren, verso 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de medio de esta congregación, y los consumiré en un momento, y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. ¿Están viendo lo que Dios ha hecho de abrir la tierra y tragar a toda esa gente rebelde? Y al día siguiente otra vez están murmurando.
¿Qué harías tú con un hijo rebelde? Con todo un pueblo rebelde, ¿no? En el primer caso, Dios ya les dijo, ¿no ve? Apártense, yo voy a liquidar a este pueblo por su rebeldía. Y ellos se postran y le hablan a Dios, interceden por el pueblo. Dicen, no, Señor, es tu congregación, los que has sacado de Egipto. ¿Qué van a decir? Que no los has podido meter a la tierra prometida y los has destruido aquí en el desierto. Tú vas a quedar mal, ¿no? Y se pasan la pelota. Dios le dice a Moisés, es tu pueblo. Y Moisés le dice a Dios, es tu pueblo. Vistoso. Pero Dios acepta la intercesión de Moisés, de Aarón, y no destruye. Pero al día siguiente otra vez están murmurando. A veces el corazón del hombre es tal que no basta con una sonada. Necesita 2 o 3. ¿Verdad? Ese es el caso aquí. Acababan de ver tremendo juicio de Dios y no están reconociendo. Siguen murmurando contra Moisés y Aarón. ¿Qué hace Dios? Manda fuego del cielo que empieza a matar al pueblo. Le dice a Aarón, haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Imagínense, 14,700 murieron por esa rebeldía. Dios conoce el corazón de cada uno. No creo que haya matado a alguien que no estaba rebelde. Dios sabía quiénes estaban con su corazón influenciado por esa rebelión. Ahora miren, Aarón se puso entre los muertos y los vivos para aplacar la ira de Dios. ¿Les hace recuerdo eso algo? La iglesia es así. Estamos puestos entre vivos y muertos para manifestar la misericordia, la gracia de Dios a los que todavía no creen. Es nuestra labor como iglesia. No debemos quedarnos con los brazos cruzados, mirando cómo la gente se muere. Nosotros somos llamados a interceder, a orar por la gente que no cree y a predicar la palabra a los que todavía no están conociendo. Tú conoces el Evangelio, pues tienes el deber de proclamarlo, de hablarlo a los que todavía no creen. Y hay muchos casos de similares, de rebeldía, de juicio. ¿Se acuerdan de Saúl y David? Saúl había prometido que el que se enfrente a Goliat, él le iba a dar a su hija como esposa. Y la mayor parece que ya estaba comprometida, así que la menor, Mical, fue dada a David, pero antes, como regalo de bodas, como dote que pagaban los hombres para el papá de la novia, Saúl le pide que traiga 200 prepucios de los filisteos. Ahora estaban en guerra,
ningún filisteo pues va a dejar que venga David o sus hombres a circuncidarle, ¿no ve? Voluntariamente. Entonces, ¿qué significaba traer 200 prepucios de los filisteos? Significaba matarlos. Y Saúl pensó que los filisteos lo van a matar a él. Y él se va a librar de David sin mover un dedo. ¿Y de cómo comenzó esa enemistad? Porque las mujeres cantaban cuando entraron con la victoria la cabeza de Goliat en su mano de David. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y Saúl se puso celoso de eso. Y ya comenzó su enemistad al punto de ser poseído por el diablo a ratos, influenciado directamente por Satanás para matar a David. ¿Por qué Satanás querría matar a David? Porque estaba dirigido por Dios. Estaba haciendo la labor de Dios. Iba a ser el precursor de Cristo, de la descendencia de David. Vino Jesús, del linaje de David. Además, David escribió los salmos, muchos de los salmos, hablando de su vida espiritual, de su relación con Dios. Claro que el diablo quería destruir a David. Y recién casados, cuando le trajo los 200 prepucios, a Saúl no le quedó otra que aceptar a David como su yerno. Y se casan, y en su luna de miel están en alguna casa que tenían, no sé, ahí en Jerusalén. Saúl manda a matar a David. Primero quiere que se presente en el palacio. Y la mujer dice, está enfermo, está en cama, no puede ir. Entonces Saúl dice, ya, tráiganmelo en su cama y todo, lo vamos a matar aquí. Que venga, tráiganlo. Y van y entran para sacar a David y llevarle a Saúl aunque esté enfermo. Y encuentran que la esposa había puesto una estatua, etcétera, en la cama para que parezca que David está ahí, pero no estaba. David había escapado ya por la ventana y ella le había ayudado a escapar. Saúl le dice, ¿y por qué has ayudado a escapar a mi enemigo? A Mical. Mical le dice, me ha amenazado que me va a matar si no le ayudo a escapar. Eso era mentira, pero ahí vemos a Saúl y su actitud. Y durante años, yo calculo casi, cuando empezó esto, cuando David mató a Goliat, David era jovencito, menos de 20 años. Y cuando David llegó al trono, después de la muerte de Saúl, David tenía como 30 años. Entonces, como 10 años ha estado David escapando de Saúl y Saúl persiguiéndolo por los cerros y por las cuevas como un conejo, queriendo matar a David sin motivo. ¿Y se acuerdan de ese incidente que Saúl entra a una cueva a dormir, parece, y David le corta un pedazo de su manto? Y cuando sale Saúl afuera, David sale con el pedazo de manto, le dice, mira, yo te hubiera podido matar aquí, he cortado solamente tu manto. Yo no estoy buscando matarte, no estoy buscando tu mal. Entonces, ¿por qué le estaba persiguiendo Saúl a David? Puros celos. Como Caín, mal pensamiento, le llena su corazón de celos y no puede discernir la verdad. Por eso la consejería es llevarte a pensar, ¿qué estás pensando? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Se acuerdan de Santiago 4?
Dice, ¿por qué hay pleitos y guerras entre ustedes? ¿Qué está pasando? Hace la pregunta Santiago. ¿Por qué nos comportamos así y peleamos unos con otros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago 4. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? El lenguaje aquí es de guerra, combatir. Es de guerra este lenguaje, como si estuvieras hablando a un soldado. ¿Por qué? ¿De dónde vienen las guerras? Trump y el ayatollah, quien sea que esté liderando a los iraníes, les haría bien leer esto. ¿No ve? Para que entiendan de dónde viene la guerra. De las pasiones que combaten en sus miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y tenemos un Dios todopoderoso. ¿No podemos pedirle a Dios lo que queremos? ¿Por qué nos enojamos? Porque no recibimos lo que queremos. En algún caso puede ser alguna posición, puede ser algún reconocimiento, puede ser algún dinero, lo que fuere que tú estás deseando y no estás obteniendo, eso está llevándote a enojarte, a una mala actitud. Y tanto Santiago como el Señor, cuando le habla a Caín, le dice, ¿por qué estás así? En otras palabras, mira tu corazón. ¿Por qué estás con esta actitud? ¿Quién te lo va a cambiar? Tú tienes que cambiar. Imagínense si Dios cambiara el corazón de todos los que piensan mal, ya no habría libertad en el hombre. El hombre sería como un títere en las manos de Dios. No habría pecado, pero no habría libertad y no habría amor. Para que haya amor, el amor hacia Dios tiene que ser libre de nuestro corazón voluntariamente hacia Él. No se ama por mandato ni por temor al castigo. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, cuando algo está gobernando nuestra vida, tenemos que preguntarnos qué es. ¿Es eso conforme al corazón de Dios o es conforme a tu corazón? ¿Y qué va a producir en tu vida? ¿A quién vas a matar? Quizás no mates, pero vas a dañar a los que están más cerca de vos. ¿No ve? Debemos tener cuidado. Y termino con esto. En Mateo 27 tenemos la causa principal por la cual los judíos entregaron a Jesús a Pilato, a los romanos. Mateo 27, 17 al 18. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Entonces, ¿cuál fue la causa por la que entregaron a Jesús a los romanos? La envidia. ¿Envidia de quién? De los líderes religiosos del pueblo judío. ¿En contra de quién? En contra de Jesús, que les había hablado la verdad
Y a pesar de que el Señor sabía que era por envidia, no les dijo eso a los fariseos. ¿Se dan cuenta? En ninguna parte les dice, ustedes son envidiosos y por eso me están acusando. Solamente les habla de la palabra y de que se pongan bien con Dios. Eso es lo que debe hacer un líder. Alentar a que se pongan bien con Dios y no tomarlo personal. Jesús no lo tomó personal, pero era envidia lo que había en los líderes religiosos de la época. Ahora, hermanos, nosotros estamos viviendo en este planeta que está caído, está destituido de la gloria de Dios y todavía nuestra naturaleza humana caída todavía está en nosotros. ¿Lo ve? Y eso nos lleva a veces a tener malos pensamientos. Ahora, la cosa es, ¿qué vas a pensar tú cuando estás en problemas? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Vas a humillarte delante de Dios para que Él te hable? ¿O vas a tomar tus decisiones en base a la emoción que estás sintiendo ese rato? A la rabia que tienes en tu corazón. Esa es la pregunta que Dios te hace. ¿Te haces el bien, no vas a ser enaltecido? ¿Por qué estás así? En otras palabras, ¿qué hay en tu corazón? Tú tienes que ver. Dios no te lo va a ver. Es responsabilidad tuya. Generalmente lo que hay en nuestro corazón es el resultado de lo que pensamos, nuestros pensamientos. ¿Me están escuchando? Estamos así porque hemos empezado a pensar mal. Entonces se corrige por ahí, se empieza por ahí. Analizar lo que estás pensando, analizar tu actitud de corazón delante de Dios, porque si no vas a hacer catástrofes, vamos a hacer catástrofes. Cuando uno se enoja, se llena de celos, de ira o de, ¿cuál es la palabra? Va a salir la palabra, he escapado. Cuando estamos celosos de envidia, cuando estamos envidiosos de lo que está pasando con otra persona y queremos su mal, estamos mal nosotros. Debemos gozarnos cuando le va bien a nuestro hermano o hermana. Apoyar eso. Por eso las actividades de la iglesia son para apoyar al que está en dificultad. No ponernos celosos de que le vaya bien a alguien. Entonces tengamos cuidado, miremos nuestro corazón, miremos nuestros pensamientos. Esa es la consejería. Esa es la consejería. Empieza en Dios, no es invento de un hombre. Una obra de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el consejo que tú das al que está siendo gobernado por sus pensamientos, sus emociones, sus deseos. Tú eres el mejor consejero, Señor. Tú sí sabes lo que está pasando en cada corazón y nos alientas a enseñorearnos sobre el pecado. No dejar que el pecado se enseñoree sobre nosotros. Ese es buen consejo, Señor. Oramos para que así hagas en nuestras vidas. No nos permitas seguir con nuestro pecado, con una mala actitud, sino que alúmbranos con tu Espíritu Santo para que veamos la realidad espiritual de lo que está pasando en nuestra vida, con tus ojos, no con ojos humanos. Con tus ojos, Señor, queremos andar a la luz
de tu revelación, de tu palabra, del Espíritu Santo. Te damos gracias, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte vaya escalar. Con desespero volteé al cielo, clame a tu nombre la oscuridad. En las tinieblas tu amor profundo partió la sonda y me alcanzó. Tu obra completa, el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Sí, Señor. Inconcebible misericordia, inmensurable tu gracia es. El Dios eterno dejó su gloria y con mi culpa Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Me rescataste, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Esa mañana quedó cumplida tu promesa de resurrección. Desde el silencio, con gran rugido, quebró el poder de la muerte. Lo decimos con agradecimiento. Esa mañana quedó cumplida tu promesa de resurrección. Desde el silencio, con gran rugido, queda el poder de la muerte en mí. La victoria es tuya, Señor. Está
Esperamos que el mensaje de hoy Tú haya eres la sido de victoria, bendición para Señor, tu y en vida. ti tenemos esperanza, Señor. Si Tú has necesitas derrotado consejería a la o apoyo en muerte. oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 698-70-191. 698-70-191. Zona sur, al número 752-57056. 752-57056. Que Dios te bendiga.